Hola, encantada de estar con ustedes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Quehacer Virtual, donde compartimos a través de las voces de docentes y estudiantes el lado más humano y amable de la educación. Hoy presentamos Innovación Educativa, Tendencias para el 2026. Cerramos el año con una mirada inspiradora hacia el futuro. Exploraremos cómo la creatividad, la tecnología y la pedagogía se entrelazan para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Veremos ejemplos que ya están marcando la diferencia en las aulas y conoceremos a quienes con visión y compromiso están construyendo la educación del mañana desde hoy. Acompáñenos en este recorrido lleno de ideas, experiencias y esperanza educativa. ¡Y comenzamos! La educación vive uno de los momentos más fascinantes de su historia. En los últimos años, la transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas pedagogías han cambiado la forma en que aprendemos, enseñamos y convivimos. Sin embargo, la innovación no está solo en la tecnología. Está en la creatividad de quienes la usan, la empatía del docente, en la curiosidad del estudiante y en la capacidad de imaginar futuros posibles. Mirando hacia el 2026, las tendencias más relevantes apuntan a una educación más personalizada, inclusiva, sostenible y emocionalmente inteligente. Metodologías activas, aprendizajes basados en proyectos reales, entornos inmersivos, educación híbrida y el uso ético de la inteligencia artificial son solo algunas de las rutas que están dando forma a una nueva escuela. Una escuela que enseña a pensar, a sentir y a actuar con propósito. Porque innovar en educación no es añadir más pantallas, sino abrir más caminos al aprendizaje humano. Oh, hola, ¿cuánto tiempo llevan ahí? Les voy a platicar brevemente mi experiencia estudiando a distancia. Escogí esta modalidad porque me permitió equilibrar entre estudiar y trabajar. Además de que algunas herramientas tecnológicas lo han hecho mucho más fácil, como las herramientas de Google y de Microsoft, además de la plataforma de Moodle, por supuesto. Al igual que algunas estrategias de estudio como el método Pomodoro y el método Feynman, lo más desafiante ha sido aprender a gestionar el tiempo y el cansancio. Recientemente descubrí que si me levanto temprano a realizar mis tareas, rindo mucho mejor. Aunque también ha sido muy gratificante, ¿saben? Porque aprendí a ser autodidacta, aprendí nuevas formas de estudiar y sin duda esta experiencia no solo transformó mi manera de estudiar, sino también mi manera de entender el aprendizaje. Y si algo puedo decirles a quienes temen innovar es que no hay que temerle al cambio, porque muchas veces el cambio es necesario y es parte del proceso, porque nos abre grandes oportunidades. Gracias. Lo que a mí me ha motivado a seguir estudiando en la modalidad a distancia es que es un sistema flexible, ya que me permite estudiar a cualquier hora del día y también realizar el trabajo. En esta modalidad he utilizado las plataformas digitales como el Google Meet, también el Zoom, el Classroom. Este sistema es flexible, ya que permite interactuar con los profesores y también con los compañeros. Aunque estamos a distancia, podemos comunicarnos y realizar nuestras actividades. De las cosas más complicadas que se me han hecho es gestionar el tiempo debido a la carga de trabajo, pero he aprendido a mejorar mis técnicas de estudio. Y una de las cosas más gratificantes es que he aprendido a utilizar las herramientas digitales y también eso me permite seguir creciendo en lo personal y en lo académico. En mi caso, la modalidad de distancia me ha permitido combinar mis responsabilidades personales con mi vida académica y gracias a herramientas tecnológicas como Moodle, Zoom, Google Classroom, he encontrado una gran cantidad de posibilidades que me permiten aprender a mi propio ritmo. Por ejemplo, hay maestros que dejan clases grabadas y uno puede verlas una y otra vez para entender la información. Uno de los desafíos a los que me he enfrentado es a realizar actividades como
videos, presentaciones interactivas, líneas del tiempo, mapas conceptuales, gráficas, pero el hacerlo me he dado cuenta que lo puedo lograr y se han convertido en una experiencia gratificante. Por eso, si alguno de ustedes se siente inseguro o piensa que no lo puede lograr o que es muy difícil, pues yo los invito a que desechen esos pensamientos, porque siempre, todo con constancia y dedicación, se puede lograr lo que nos propongamos. Y ya es tiempo de conocer a nuestros invitados especiales. Ella es una profesional integral en educación. Es maestra en educación con especialidad en tecnología y diseños educativos y candidata a doctora en evaluación educativa, con más de 20 años de experiencia en tecnología educativa. Es fundadora del espacio multimedia de innovación digital, facilitadora certificada en Flipped Learning y coautora del libro La inteligencia artificial en la educación superior de Anulis. Actualmente es subdirectora de tecnología educativa en la Universidad Anáhuac, México, desde donde impulsa proyectos innovadores de transformación digital y pedagógica. Ella es Mireya López Acosta. Y compartir espacio con un físico con máster en software libre por la UOC, que ha sido director de tecnologías de la información tanto en la UAM como en la UNAM. Ha trabajado en el área de sistemas en la Secretaría de Educación Pública y en la empresa Acer, y fue director de informática en la Universidad Pedagógica Nacional. También ha sido docente en la UPN, en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Universidad de La Rioja, impartiendo estadística, estructura de datos y XML respectivamente. Actualmente es el jefe de Departamento de Votaciones Electrónicas en la DGTIC de la UNAM. Con ustedes, nuestro experto en tecnologías de la información aplicadas en la educación, Max de Mendizábal. Bienvenidos al Quehacer Virtual. De la clase discursiva a experiencias significativas. Lo que ya no funciona y lo que viene. En su experiencia, ¿qué prácticas educativas consideran que ya no tiene sentido en 2025-2030, pero siguen vivas en muchas aulas? Pues, evidentemente las clases magistrales, y no es que estén mal, hay profesores que son muy buenos, pero son prácticas que los jóvenes de hoy, pues tal vez ya no necesitan todo el tiempo. Entonces, pues una de las prácticas que ya no se deberían de tomar como protagonistas serían las clases magistrales, y se debería de protagonizar a la experiencia del alumno, ¿no? No se debería todavía protagonizar tampoco los exámenes, las pruebas objetivas dentro de las aulas. Hay muchas estrategias de evaluación que pueden hacer mucho más protagonista al alumno. Entonces, desde mi punto de vista serían las prácticas magistrales y que solamente hable el profesor, las experiencias de exámenes, y que no se vincule también ya lo que están viendo en clase con lo que pasa en la vida real. Creo que los jóvenes de ahora están mucho más apegados a ¿para qué me va a servir y en qué sirvo a la sociedad? Y cuando los vinculas con esto, los motivas y entonces los enraigas a su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, en ese caso de aprendizaje, pero el profesor ya no puede ser el protagonista del aula. Uh-huh. Yo lo veo que en realidad lo que pasó fue que los tiempos cambiaron de una forma que no imaginábamos en algún momento. Y tiene que ver más bien con el arribo de tecnologías que nos permiten preguntarle a la computadora cualquier cosa y nos va a responder de una manera muy precisa. Y estoy hablando de la inteligencia artificial y en particular con la inteligencia artificial generativa. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, antes era muy común que pidieran a los estudiantes que hicieran un ensayo a partir de un texto que habría que leer. Hoy en día se lo pueden pedir a la máquina y la máquina lo va a entregar perfectamente y sin fallos. Y quizá el trabajo del alumno sea ponerle fallos para que se note que no lo hizo la inteligencia artificial. Ajá, sí. Pero eso nos obliga a nosotros como docentes a pensar qué clase de retos, qué clase de temas le vamos a proponer al alumno para que él tenga interés en aprender y pueda
a partir de su propia experiencia, incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial, aprender cosas nuevas y aprender cómo resolver problemas. Afortunadamente yo estoy en un área más de tipo de ingeniería, bueno, ciencia, ingeniería, en donde lo que se debe demostrar es que las cosas funcionan. Y de alguna manera lo que nosotros podemos pedirle a nuestros estudiantes es que apliquen sus conocimientos para hacer algo, incluso utilizando estas herramientas avanzadas. Sí, sin duda. ¿Y cómo podemos pasar, en este sentido que nos están mencionando, de una educación centrada únicamente en memorización sin desarrollo de pensamiento crítico a una educación centrada sí en que estemos pensando y además creando nosotros? Definitivamente el profesor es un protagonista en esto. O sea, pareciera como que, como lo está diciendo el doctor Max, que a lo mejor con la inteligencia artificial ya no tanto el profesor tiene que estar ahí. Al contrario, el profesor tiene que cambiar su rol. El profesor tiene que generar ahora experiencias de aprendizaje para que los chicos puedan involucrarse en su propio proceso. Tenemos que ser mucho más activos. Si queremos desarrollar, como bien dices tú, el pensamiento crítico, creativo, la solución de problemas, estas que se llaman habilidades blandas, pues evidentemente tenemos que cambiar la manera de dar clases, tenemos que cambiar la manera de planear nuestra propia clase, de involucrarnos en el propio proceso de aprendizaje. A lo mejor como para mí sería muy, muy normal, porque bueno, mi formación es educativa, es de la rama de la educación, y nuestro trabajo es justo acompañar a los profesores a que, si bien son expertos en su disciplina, también sean expertos en la parte didáctica, en la parte de formación, en la parte de evaluación, que es la que tiene que cambiar. Sin duda, sin duda. Yo lo veo también desde el punto de vista de las teorías pedagógicas, que desde hace muchísimos años se ha hablado del aula invertida, se ha hablado de la formación del pensamiento crítico, pero de la teoría a la práctica hay un gran trecho. Y desafortunadamente hoy en día seguimos viendo en el aula todas las prácticas tradicionales que no han cambiado en milenios. Quizá nuestro trabajo sea convencer a los profesores de que tienen que cambiar su práctica educativa, y eso es lo más complejo. Y el tema ahora es que los alumnos ya difícilmente van a aceptar las viejas prácticas educativas, porque ya no son significativas, ya no les sirven para nada. Entonces creo que ahí tenemos que más bien imponer esa perspectiva a los profesores, que se den cuenta de que tienen que cambiar esa práctica, que tienen que aprender estas teorías que no son tan nuevas del aula invertida, por ejemplo. Insisto, en casos de ingeniería y de ciencia es mucho más fácil porque podemos poner a la gente a hacer cosas en el salón y que lean en su casa, que vean videos en los tiempos libres que tengan, y que en el salón apliquen lo que vieron, en el salón apliquen lo que leyeron, pero que no vayan simplemente al salón a escuchar a alguien que les va a repetir algo que lo pueden ver en YouTube, mucho mejor dicho. Sin duda. Tienes toda la razón, porque, ¿sabes? Yo creo que lo que ustedes han puesto aquí sobre la mesa son nuevas prácticas, dar el giro a lo que se necesita. Y en un minuto me gustaría que me dijeran, además de estas prácticas nuevas o actualizadas, que sí estén respondiendo a las necesidades reales de las juventudes. Pues definitivamente lo que te platicaba hace rato, los chicos tienen que ver que aportan algo social. Cuando los chicos se involucran en su propio proceso de aprendizaje, pero no algo individual, sino algo colaborativo, algo para el bien. Los jóvenes de ahora, justo los de ahora, son los que necesitan encontrarse, porque tienen tanta tecnología y tanta información que es complicado que nos vayamos a las partes teóricas nada más, porque imagínate cómo hacen ese discernimiento sobre qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Tienen mucha complicación ahora con la inteligencia artificial sobre saber qué sí, qué no, qué tomas de decisiones, si es lo correcto. Entonces, cuando tú los involucras en ese propio proceso de aprendizaje, pues por supuesto que ellos van a tener mucha más motivación y mucho más protagonismo, ¿no? Muchas gracias, Mireya. Vamos a seguir hablando de ello. ¿Quieres agregar algo?
pues sí, lo que está pidiendo Mireya es que encuentren el sentido de la vida. Y eso no es nada fácil y menos como docente, pero hay que tratar de hacerlo. Sí, muchas gracias. Hola Jesús, ¿cómo te fue en la escuela el día de ayer? Bien, nada más que tengo mucha tarea. Para este fin de semana. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido con tu nuevo estudio? Pues está padre porque pues tengo iluminación, tengo ventilación y puedo colocar todas mis cosas como mi computadora y mis objetos. El día que estaba instalando el escritorio con tu mamá, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que no había, por ejemplo, ruido. Y eso me imagino que te permite concentrarte, ¿no? Sí, me aíslas de los sonidos exteriores que pueden ser distractores. Ah, pues qué bueno. Oye, ¿y qué tal? ¿Cuándo empiezan tus exámenes? La siguiente semana. Ah, pues entonces vas a poder estudiar sin problema. De todas maneras, cualquier situación que se presente, si necesitas que movamos algo, lo podemos hacer. Aprovechando que mañana es domingo, podemos revisar a ver si movemos el escritorio, por ejemplo, si le da mucha luz a la computadora, también lo podemos organizar para que quede mejor. La idea es que ese espacio de estudio, pues obviamente optimice tu calidad, que tengas mejores aprendizajes, no te distraigas tanto y obviamente puedas potencializar tus aprendizajes. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Por cierto, te quedó muy bien tu corte. Enseñarle a nuestros hijos es un gran regalo. Aprender de ellos una gran satisfacción. Quiero compartirles un momento muy significativo en mi vida profesional y familiar. Cuando ingresé al sistema Universidad a Distancia, me enfrenté a retos tecnológicos, plataformas nuevas, herramientas y recursos digitales con los cuales no había interactuado. Sinceramente, sentí miedo y mucha frustración de no poder con todo. Sin embargo, en mi apoyo llegó mi hijo. Él, con naturalidad y familiaridad, me enseñó desde cómo organizar mis archivos hasta cómo usar herramientas que facilitaran mis actividades académicas. Para él, eran cosas sencillas. Para mí, grandes avances. Lo más valioso no fue solamente aprender conocimientos técnicos, sino vivir ese momento en el que los roles se invertían. Yo, que siempre había enseñado, ahora aprendía de él. Esta experiencia me recordó que en cada etapa de nuestra vida hay conocimientos importantes que aportar al otro y que cada generación se complementa entre sí. Gracias a su apoyo, no solamente mejoré mis habilidades tecnológicas, sino que también fortalecimos lazos de convivencia, amor, confianza y comunicación. Gracias. La película Mentes Peligrosas de 1995 narra la historia de Lou Ann Johnson, una ex marín que se convierte en profesora en un instituto conflictivo de California, donde enfrenta el reto de motivar y transformar la vida de jóvenes marginados a través de métodos poco convencionales. Siempre puedes elegir algo. No es donde yo vivo. Nuestro vecindario, si uno no se protege, cualquiera puede atacarlo. Es lo mismo con nosotros. Muestra cómo la empatía, la creatividad y la autenticidad del profesorado puede transformar realidades difíciles, mucho antes de hablar de educación emocional. Usted es nuestra maestra, tiene lo que necesitamos, que es lo mismo. Vamos, señorita. Todos los poemas que nos enseñó hablan de no ceder, de no renunciar. No la dejaremos renunciar. Eso no es posible. Innovar no siempre implica tecnología, sino atreverse a enseñar con el corazón.
de transmisores a facilitadores del aprendizaje, del docente transmisor al docente del futuro. ¿Qué significa hoy ser facilitador y no solo transmisor de contenidos? Pues significa involucrarte con el proceso educativo. Lo que te decía hace rato, el docente necesita también formarse en esta parte del profesor y poder, claro, porque si estamos diciendo hace rato, decían del aula invertida, del aprendizaje basado en retos, problemas, todas las metodologías activas que están ahora ya llevan mucho tiempo aplicándose en la educación, se tienen que aplicar de una manera seria y metodológica. No es nada más hacer como que hago un caso, como que hago un proceso. Se tiene que llevar una metodología muy seria y el profesor se tiene que involucrar en esta formación porque tiene que cambiar desde su planeación. Lo más importante, desde la manera en que va a evaluar, él se tiene que convertir ya no en el protagonista, sino a lo mejor en el curador de contenido, en el que va a acompañar a los chicos, en el que también va a estar retroalimentando a cada rato en todo el proceso, porque ya lo importante no es la evaluación final, sino la evaluación en el proceso, para que en el semestre o en el momento en que tú estás con los alumnos puedas hacer estos cortes y puedas irles diciendo en qué están bien, en qué están mal. Tú tienes que saber hacer rúbricas de evaluación, tienes que saber hacer portafolios de evidencias para que puedas guiar a los chicos y eso significa el nuevo rol docente, estar involucrado con el proceso de enseñanza. Desde un punto de vista profesional. Mireya, magnífico, gracias. Pues sobre lo mismo, creo que el profesor tiene que cambiar su forma de enseñar. Y la forma de enseñar ya no es dando una clase tradicional, ya es guiando a los estudiantes a través de las lecturas que él considere y por otra parte indicar dónde deben pensar más las cosas para que puedan cuestionarlas, porque hay muchos libros, hay mucha literatura y hay unos mejores que otros. Y simplemente el hecho de decir, mira, este autor, aunque es una eminencia, comete un error acá, o hay otro punto de vista acá con respecto a este tema. En las materias sociales creo que es mucho más marcada esa situación. En las materias más técnicas, científicas, las diferencias son un poco menores, pero también existen. Y ese pensamiento crítico debe conducirnos a la creatividad. Fomentar la creatividad de nuestros estudiantes es muy importante porque hoy en día, como diría un viejo maestro mío, Darío Moreno, decía, todo lo que esta computadora, señalaba un Apple II, puede hacer, es mejor de lo que ustedes a estas alturas pueden hacer. Así que piénsenle, hoy en día con la inteligencia artificial generativa es mucho más brutal esa diferencia. Lo que pueden hacer nuestros licenciados egresados, prácticamente todo lo pueden hacer las computadoras. Y es algo muy serio porque tenemos que formar gente que sea capaz de hacer cosas que no pueden hacer las máquinas. Sí. ¿Y cuáles son esas cosas? La creación, la innovación. Eso es lo que tenemos que fomentar. Y justo de eso estamos hablando hoy. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos gestar ese cambio? ¿Y cómo podemos provocarlo en el aula? Muy bien. ¿Cómo pueden los docentes fomentar la autonomía, la curiosidad en los estudiantes sin perder el rumbo del proceso formativo? Bueno, desde mi punto de vista es creando retos. Creo que lo más difícil de un curso es crear los retos que interesen a nuestros estudiantes. ¿Qué retos le voy a poner a los estudiantes para que se entusiasmen y aprendan cosas? En particular yo estoy pensando en un curso de, no sé, inteligencia artificial, por poner algo. ¿Qué retos le puedo poner a un estudiante para que sepa no solo lo que debe saber en la currícula que tenemos establecida, sino que además pueda pensar en qué cosas hacen falta? Y esos retos tienen que representarle al estudiante algo personal y en su entorno. Si no tienen esa significación, no tiene sentido poner retos que no lleven a nada. Claro, ¿y cómo metemos lo pedagógico y lo humano, Mireya? Claro, mira, yo creo que el profesor también tiene que saber cuál es su lugar en la parte curricular. ¿A qué me refiero con esto? No, si preguntáramos a los profesores, ¿sabes en qué momento del currículum estás? Si estás al inicio, si estás en medio, si estás al final, porque no es lo mismo, no vas a planear tu clase de la misma manera.
qué materias llevaran obligatorias antes que tú, cuáles van a llevar después que tú, porque eso te va a encauzar a un contexto completamente diferente con los chicos y entonces saber cuál es tu responsabilidad para despertarles ahora sí la curiosidad y la autonomía. Y desde el punto de vista humano es ese acercamiento de parte del profesor con los alumnos. Y no está peleada la inteligencia artificial, que ahora los chicos están tan pegados a ella. La cosa no es negárselas, ni prohibirla, ni asustarnos. La cosa es involucrarnos y saber que el profesor tiene que despertar esa curiosidad de el reto, del caso, del proyecto, de lo que sea la materia o la metodología que vaya a utilizar el profesor, de tal suerte que lo que menos te importe sea que se utilizan inteligencia artificial o no. Si lo que más utilizan los chicos es inteligencia artificial, entonces no te estás abocando a los niveles altos del pensamiento. Te estás abocando a los niveles bajos de pensamiento. Tú necesitas que ellos realmente analicen casos, discutan. Te tienes que regresar a Sócrates, a las preguntas, a la profundidad de las preguntas. Cuando tú como profesor haces una muy buena pregunta, despiertas automáticamente la curiosidad del chico. Entonces, esas prácticas que parecieran tan antiguas son tan necesarias ahora. Y es donde ocurre la magia de lo que estamos hablando, es donde se involucra lo pedagógico y lo humano. En esta ocasión, te hacemos una invitación internacional al cuarto Congreso INUDI 2026, que se llevará a cabo en Perú y tiene abierta la recepción de ponencias hasta el 18 de febrero del 26. Si trabajas en innovación educativa, tecnología o investigación aplicada, esta es una gran oportunidad para presentar tu propuesta a nivel internacional. O si prefieres algo más local, te invitamos al Congreso Multidisciplinario de Investigación e Innovación CUH 2026 en Hidalgo, México. Tienes hasta el 31 de diciembre para entregar tu trabajo. Es ideal para docentes, estudiantes e investigadores que quieran iniciar o fortalecer su trayectoria académica. Así que a seguir creando, innovando y compartiendo. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, X e Instagram con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirlos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, soy Eduardo, soy maestro y creador de contenido en redes. Hoy quiero hablarte de cómo la innovación educativa nos está llevando a un 2026 lleno de posibilidades en el aula. Estamos viviendo un momento extraordinario. Maestras y maestros están usando TikTok para enseñar matemáticas, Instagram se ha convertido en una galería de recursos didácticos y YouTube funciona como un aula expandida. Todo esto no solo conecta con la juventud, sino que también democratiza el acceso al conocimiento. Pero, ¿qué es lo que puede venir rumbo a este 2026? Definitivamente puedo identificar una primera tendencia, que es la inteligencia artificial creativa. Ya no solo hablamos de resolver tareas con IA, sino que hablamos de estudiantes potenciando la expresión creativa y la alfabetización multimodal. Por otro lado, como una segunda tendencia, también creo que se puede hacer mención del aprendizaje situado en redes. El aula no termina en cuatro paredes. La comunidad educativa se articula en hashtags, retos, colaboraciones y proyectos transmedia, donde el aprendizaje es una experiencia colectiva, viva y con sentido. Una tercera tendencia también podría ser las pedagogías desde abajo. Las redes permiten visibilizar experiencias de base, maestras rurales, colectivos feministas, comunidades indígenas que reinventan la educación desde su territorio y con sus medios. Eso también es innovación.
Definitivamente, la innovación educativa no es solo tecnología, es potenciar la voz de docentes y estudiantes para construir sentido crítico y comunidad. En el 2026 la escuela será más colaborativa, creativa y conectada que nunca. Y tú puedes ser parte de esta transformación. Muchas gracias por ver y seguimos aquí en Quehacer Virtual. Hasta pronto. Hoy tenemos una buena noticia que literalmente suena muy bien. En Jalisco, ir a la escuela ya no es solo tomar clases de matemáticas o español, ahora también es aprender a hacer música. El gobierno del estado lanzó el programa Aulas de Música, una iniciativa que está interviniendo 255 espacios escolares en 71 municipios para beneficiar a más de 67,000 niñas, niños y adolescentes de educación básica y especial. ¿De qué se trata? De acercar la formación musical a todas las escuelas públicas del estado. Cada aula se equipa con instrumentos, materiales didácticos y docentes preparados para que, desde preescolar hasta secundaria, las y los estudiantes tengan clases de música como parte oficial de su horario. Eso hace que Jalisco sea el único de los estados de México que incorpora la enseñanza musical de manera formal dentro de su plan de estudios, es decir, la música deja de ser un lujo o una actividad extra y se vuelve un derecho dentro de la educación pública. Y es que, más allá de las notas y los acordes, cada instrumento representa una oportunidad. La música desarrolla sensibilidad, creatividad, disciplina y trabajo en equipo, fortalece la autoestima y abre un espacio para expresar lo que a veces no se puede decir con palabras. También es una apuesta por la convivencia y la paz. Cuando un niño tiene un instrumento en las manos, tiene una voz, una historia y un camino para transformar su mundo. En un país donde muchas veces escuchamos noticias difíciles, que una escuela se llene de melodías es motivo de esperanza. Las aulas de música nos recuerdan que una educación con arte es una educación con alma. Y esa, sin duda, es una muy buena noticia educativa. Les ha hablado Byron Olivares y nos vemos en la próxima Buena Noticia Educativa. De receptores pasivos a constructores de su aprendizaje, nuevos estudiantes, nuevas formas de aprender. ¿Cómo es realmente el alumnado de 2025, 2026 y lo que sigue? ¿Qué le preocupa? ¿Qué valora? ¿Qué necesita? Pues mira, la verdad es que los chicos de hoy han vivido una situación muy compleja histórica. Dos situaciones. La pandemia. Los chicos todos tuvimos que irnos a esta educación de emergencia, que los profesores hicieron lo que pudieron, los chicos también y los papás también. Entonces traen unas ciertas situaciones de malas prácticas de estudio, de comprensión lectora que están muy marcadas. Fíjate que a mí me toca dar clase a los chicos de primer semestre en la universidad. Vienen llegando de prepa y me doy cuenta de esa gran diferencia o esa necesidad que tienen de que les recalquemos ciertas cosas que a lo mejor los chicos de prepa de hace unos 10 años traen un poco más formado. Ese es uno. Y la otra es el uso de la tecnología. Y que puede ser, siempre la tecnología va a ser para algo bueno o para algo malo, para lo que tú quieras. En este caso traen una adicción a la tecnología muy fuerte, pero para el uso de redes sociales. Entonces nuestro trabajo es convertir esas áreas de oportunidad y verlos para ellos en retos que los hagan sentir mucho más fuertes y mucho más acompañados. Esta cuestión de la pandemia y también del avance aceleradísimo de la inteligencia artificial trajo en ellos mucha inseguridad. Entonces hay unos problemas muy complejos también de salud mental que tenemos que atender. Todos somos responsables. Nada de que, pues es que no se los enseñaron en la secundaria, en la preparatoria, pues aquí vienen a aprender y mis reglas son estas. Tenemos que ser mucho más sensibles a las necesidades del alumno de hoy. Y no por eso son chicos que no tengan capacidades, al contrario. Son chicos que necesitan a lo mejor un poco más de acompañamiento y un poco más de empatía de nuestra parte.
porque a nosotros no nos tocó vivir una prepa, una secundaria, que de repente me la pusieron así en la escuela, sino a lo mejor profesores preparados y que estaban haciendo lo que podían. Sí. Entonces, esos fragmentos nosotros los podemos complementar, los podemos acompañar. Y los chicos de hoy, eso es lo que necesitan, acompañamiento. Necesitan sentirse valorados, útiles para la sociedad. Si nosotros conjugamos todo esto, los chicos van a, bueno, y así lo hacen, generan unos productos maravillosos, unas investigaciones muy buenas, porque se sienten que están vivos en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que tenemos que atender en los chicos de hoy. Son chicos muy activos, chicos que necesitan acompañamiento y chicos que necesitan saber el para qué están aquí en la sociedad. Wow, qué hermoso lo que acabas de poner sobre la mesa, Mireya, súper, muy bien. Yo sería un poco más pesimista. Creo que los chicos de hoy tienen retos que no tuvimos nosotros. Sí. Están en un mundo con una crisis global, con guerras emergentes, sí, con problemas de crisis climática evidentes, pero que los gobiernos no quieren atender, con problemas de falta de empleo, oportunidades de futuro. Sí. El futuro para ellos es mucho menos claro que para nosotros. Y nosotros como docentes no podemos ofrecerles un mejor futuro, pero sí les podemos ofrecer la posibilidad de que puedan aspirar a construir junto con los demás un mejor futuro. Y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos prometerles empleo, no podemos prometerles ni siquiera un éxito económico para sobrevivir. ¿Qué podemos ofrecerles? Las herramientas de pensamiento que les permitan tratar de mejorar el mundo, tratar de mejorar ellos mismos y tratar de mejorar su entorno. Y eso es muy complicado, pero nuestra obligación moral y nuestra obligación ética como profesores es eso, darles esas herramientas en la medida de lo posible para que no se queden detrás, para que ellos puedan hacer cosas que las máquinas y otras personas no pueden hacer. Hacerlos mejores es lo que tenemos que hacer. Considerar lo humano y darles herramientas. Muy bien. ¿Es realista entonces pensar en estudiantes autodidactas y qué condiciones deben darse para que esto ocurra? Y además, retomando a Mireya, ¿cómo integrar salud mental, educación emocional sin convertirlo en un discurso vacío? ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, en la segunda pregunta que haces, yo creo que toda la institución tenemos que tomar, bueno, por lo menos en la Universidad de Anáhuac así lo hacemos, tomamos esta cuestión de la salud mental muy seria. Tenemos un programa de mentorías en el primer año de la carrera de los chicos donde los vamos acompañando para que desarrollen esta capacidad autodidacta y estas, nosotros les llamamos las habilidades y competencias de la propia persona. Sí. Conocerte, saber qué necesitas, hacia dónde vas, generar tus propias metas, tus propios riesgos, tomar el error como algo positivo para que te ayude a crecer. Si el chico no tiene lo básico, lo humano, es decir, saber que necesita primero conocerse y conocer sus fundamentos para poder dar a la sociedad. Entonces, claro que sí, el chico de hoy puede ser autodidacta, pero no se hace solo. Son capacidades y son competencias que se tienen que desarrollar. Sí. En cada clase nosotros tenemos que estar al pendiente de ellos. Hay un programa en la universidad completamente tanto para salud mental como para llevar un seguimiento académico y que puedan salir adelante y que no a la primera tengan una deserción escolar. Puede ser por 1000 cosas, pero que no sea por la parte académica, que es nuestra responsabilidad, que no sea por la parte emocional donde los podemos ayudar hasta cierto punto. Entonces, claro que sí se puede ser autodidacta, claro que sí, por supuesto, pero se tiene que desarrollar estas competencias a nivel transversal en todas las materias y hacerlos responsables. Fíjate que a mí, o fíjense, no sé qué ven o qué piensan ustedes, que ahora a los chicos les llaman, es que vienen unos niños y unas niñas, no son ni niños ni niñas. Eso es faltarle el respeto a adolescentes cuando están en 17 años o adultos jóvenes cuando ya están en esta etapa para poder desarrollar sus capacidades. Sí. Entonces, bueno, eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Navarro y les voy a hablar sobre cómo comenzar a utilizar la herramienta Gemini
Esa es una herramienta de inteligencia artificial de Google y si ustedes ya tienen un correo de Gmail va a ser muy sencillo comenzar a utilizarlo. Voy a mostrarles cómo se utiliza desde mi propio correo. Entonces, una vez que ustedes ingresan a su correo electrónico, deben presionar el botón que se conoce como la waflera, que aparece en la esquina superior derecha. Son 9 puntos. Si ustedes presionan esos 9 puntos, van a aparecer las aplicaciones de Google y aquí ustedes buscan la que dice Gemini, aquí aparece con su logotipo, presionan ese botón y listo, va a aparecer la herramienta. Muy bien, vamos a comenzar a utilizarla. Aquí aparece al centro un espacio en el que dice introduce una petición para Gemini. Y a partir de allí podemos conversar con la herramienta como si estuviéramos hablando de manera virtual con una persona. Entonces, si escribo hola, por ejemplo, la herramienta me va a responder algo, me dice hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y en este caso lo que vamos a hacer es pedirle sugerencias de estrategias didácticas. Entonces vamos a preguntar, ¿me podrías sugerir estrategias didácticas para enseñar el tema? Aquí sugiero que cada quien elija un tema de la asignatura que imparte. En mi caso, que imparto estructura de datos, voy a elegir el tema grafos en lenguaje C. Pero entonces eso se puede personalizar y vamos a presionar el botón enviar. Y entonces me responde, claro, enseñar tal tema puede ser un desafío interesante, esta es la clave, y me sugiere algunas estrategias, fundamentos y representación, me da una descripción de cada una, implementación práctica y código, etcétera. Yo puedo revisar esto con calma para ver qué es lo que me ayuda. Tal vez algunas cosas me ayudan, tal vez otras no. Y la ventaja de esta herramienta es que puedo seguir conversando. Hasta el final de las estrategias me va a sugerir más cosas. Por ejemplo, ¿te gustaría que desarrolle alguna de estas estrategias con un ejemplo de código en C? O que profundice en alguno de los algoritmos de recorrido. Entonces le voy a decir, me gustaría que me ayudes con un ejemplo de código en C. A partir de aquí ustedes van refinando si quieren que se enfoque más en alguna parte o si no les gustó el resultado, etcétera, y poco a poco les va a ir dando más resultados y ustedes pueden seguir conversando con la herramienta, tomar algunas de sus sugerencias o pulirlas un poco más. Espero que les haya sido de ayuda y me despido con esto. Hasta luego. ¿Sabías que si tienes una postura incorrecta mientras trabajas con tu computador, te puede generar muchas molestias en tu cuerpo y además disminuir tu productividad? Soy Sandra Oñate, consultora especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y en este video te voy a contar 5 tips para mantener una buena postura cuando utilizas el computador. El tips número 1. Utiliza el computador y el teclado de frente. Esto te permitirá evitar los giros que son tan nocivos para el cuello. Tips número 2. Utiliza la altura de la pantalla a la misma altura de tus ojos. Esto te permitirá trabajar con el cuello en posición neutra y así evitamos realizar flexiones al estar el computador muy bajo o extensiones al estar el computador muy alto. Tips número 3. Utiliza el teclado a la altura del codo. Esto te permitirá trabajar en un ángulo de 90 grados, ángulos confortables para tu codo. Tips número 4. Mantén la espalda recta y apoya la espalda en el espaldar de la silla. Esto te permitirá relajar los músculos de la espalda mientras trabajas. Tips número 5. Realiza una pausa activa o una pausa de trabajo. Esto te permitirá relajar los músculos y disminuir la fatiga y la tensión muscular. Como dato adicional, quiero contarte que si trabajas con el computador portátil por más de 1 hora, debes utilizar un soporte, un teclado y un mouse adicional, además de realizar todas las actividades que te acabo de mencionar. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos.
Te invito para que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook y YouTube como Sandra Oñate SST y en Instagram como @SandraOñateSST. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta un próximo video. Y recuerda, la seguridad y la salud son prioridad. Las pantallas se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Los utilizamos diariamente para trabajar, para entretenernos o para comunicarnos con nuestros seres queridos. Pero no es ningún secreto que las pantallas traen repercusiones en nuestros ojos. El primer consejo que te voy a dar es ajustar el brillo de las pantallas, sobre todo si alrededor existe muy poca cantidad de luz. Es importante que de repente moderes un poquito el brillo. Tener brillo en exceso obviamente genera, además de alteraciones, irritación en la superficie del ojo y puede llegar a saturar tus células de la retina y eso provocar que la visión se vuelva borrosa. El segundo consejo que te voy a dar, no olvides parpadear. Lubrica constantemente tus ojos. Cuando estamos utilizando las pantallas de forma inconsciente dejamos de parpadear. Esto hace que nuestra lágrima se evapore más rápido y esto genera resequedad ocular. Así que el utilizar ocasionalmente gotas lubricantes para ayudarle a la superficie de tus ojos también puede ser un gran consejo que deberías de utilizar. Modera tus tiempos. Aquí es donde entra la famosa regla 20-20-20, que significa que cada 20 minutos tomes un descanso de 20 segundos y enfoques a 20 pies, a 6 metros de distancia. El tomar estos descansos puede evitar síntomas de fatiga visual. Encuentra la posición adecuada para utilizar las pantallas. Esto habla de la distancia. La recomendación general es el utilizar dispositivos móviles a 30 centímetros y situaciones como las pantallas o las computadoras a 60 centímetros. Es como una buena distancia. Y también bien importante, sobre todo por el tema de la postura, no trabajar en una situación en la que tengamos nuestro cuerpo completamente encorvado, sino a una distancia adecuada. Así que ya lo sabes, aquí te dejé consejos para cuidar tus ojos de las pantallas. Escribe en los comentarios si realizas alguno o varios de ellos o si te ocurre alguno otro que quisieras que platicáramos. Y sígueme en las redes sociales porque constantemente estamos produciendo información de valor para tus ojos. Estrategias institucionales para fomentar la innovación. La innovación que sí depende del sistema. ¿Qué deben cambiar las instituciones para que la innovación educativa sea real y no solo un discurso? Pues primero que nada, formación de profesores. Creo que si hay algo que es fundamental en estos momentos es tomar a nuestra planta docente y capacitarla, formarla, educarla y sensibilizarla en estas técnicas que, insisto, no son tan nuevas, son viejas, pero que han funcionado bien y que en estos tiempos son indispensables de aplicar. De otra manera, las instituciones simplemente seguirán invirtiendo en una docencia vieja que ya los estudiantes no quieren, no necesitan y que, bueno, pues van a lo mejor para conseguir un papel, pero no es algo que les vaya a servir en la vida. En ese sentido, creo que institucionalmente es muy importante fortalecer los programas de formación de docentes. Y en paralelo también hacer un programa de formación en salud mental, que era lo que estábamos hablando hace un momento, que tiene mucho que ver no solo con nuestros estudiantes, sino con toda la comunidad. Estudiantes, profesores, empleados administrativos. Creo que todos debemos llevar esos temas de formación en salud mental que nos van a ser útiles para toda la vida y para que la comunidad florezca. Uy, pues fíjate que al CEIDE le va a encantar escuchar esto porque está fomentando muchísimo desde la UNAM. ¿Y cómo vamos a equilibrar evaluación docente, libertad de cátedra, infraestructura, carga administrativa? Pues sí, mira, es muy complejo porque si viéramos de manera virtual cómo está la mochila del pobre docente, la carga administrativa, la carga de investigación, la carga de actualización es compleja. Sin embargo, es necesaria, ¿no? Es importante que las universidades o que las instituciones no solamente se fijen en la hora frente al grupo, sino que realmente se fijen en todo el trabajo que le implica al profesor
esta nueva práctica, este nuevo rol docente que ni siquiera le tocó a él cuando estudió la universidad. Tiene que reaprender una manera de transmitir el conocimiento y se tiene que tomar en cuenta, se tiene que valorar, tiene que ser una estrategia transversal de toda la universidad y de toda de toda la organización, para entonces sí que el profesor tenga esta libertad de cátedra sin ser malentendida. Los fines los pone la universidad, pero los medios, el camino para llegar lo pone el docente. Entonces, cuando hay una coherencia entre lo que quiere la institución, escucha al docente y viceversa, el docente escucha a la universidad y hace lo que quiere esa universidad, bueno, pues entonces ya hablamos de una comunicación y de una coherencia para que se puedan entender este verdadero papel y el nuevo papel fundamental del docente, donde también le estamos pidiendo además que sea innovador. Y ojo, la palabra innovación, que lo quiero dejar muy claro, porque a veces se confunde, no tiene nada que ver con falta de rigor. La innovación tiene todo el rigor y puede apoyar a la investigación. Muy bien. ¿Y qué acciones institucionales podrían transformar el trabajo docente en los próximos 5 años? Pues yo de entrada les bajaría la carga administrativa. Creo que la carga administrativa que le imponemos hoy en día a los docentes es muy alta y necesitamos buscar mecanismos quizá tecnológicos para que sea más simple para los profesores reportar sus acciones. Por ejemplo, en el de los planes de clase podríamos ver cómo sistematizar las cosas de tal manera que el docente simplemente poco a poco vaya aportando las cosas que está haciendo durante su clase sin necesidad de meterse 1 hora entera por cada hora de clase en pizarrón. Bueno, que no debería ser en pizarrón, debería ser en un aula abierta, pero por cada hora que esté frente a grupo tendría que ver que la parte administrativa no rebase los 10 minutos. ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que a través de sistemas informáticos que nos simplifican la vida para informar lo que estamos haciendo. Esa es una propuesta sencilla, pero también hay otras cosas. Que se le paguen la formación docente. Eso es algo muy importante porque muchas veces solo se le paga la hora frente al grupo, no se le paga la preparación de clase, no se le paga la parte administrativa y tampoco se le paga la formación docente. En la UNAM se han hecho esfuerzos importantes al respecto y sí se le paga a muchos docentes ese tipo de cosas, pero por ejemplo tenemos relegados a los profesores de asignatura, a los cuales solo se le paga la hora frente al grupo. No, bueno, y nada más, definitivamente también tomar espacios y acciones sobre la salud mental también del docente. Sin duda. Tiene una carga ahorita el docente de hoy muy fuerte, administrativa, laboral, y yo creo que también abrir estos espacios de sociales donde el profesor pueda compartir experiencias, y eso también va a ayudar a la formación docente sin que sea tan formal, sino que sea más como de café, ¿no? Entonces también ayuda mucho esta parte abierta, que el profesor se platique a un par lo que está haciendo y que reciba una retroalimentación genuina. Sí. Si pudieran pedir una sola cosa a su institución, ¿cuál sería? Tiempo. Tiempo para el docente. O sea, en un mundo ideal, si el profesor tiene este tiempo y estos espacios para investigar, para innovar, donde puede estar acompañado, le estamos metiendo demasiada calidad a nuestra institución, porque verdaderamente el profesor va a estar formándose y va a estar metido en sus procesos de enseñanza y aprendizaje y no en los administrativos que ya hemos hablado. Yo pediría renovación de la planta docente. Creo que es muy importante fortalecer los programas de jubilación y contratar gente joven. Muy bien, muchas gracias. Y ya para cerrar, si pensamos en la educación del futuro, ¿qué debemos hacer hoy para que no nos alcance el rezago mañana? Tienen 1 minuto. Definitivamente, irnos a las competencias de los chicos. Desarrollar estas competencias transversales, sí, las disciplinares, pero mira, las disciplinares, no estoy diciendo que sea más sencillo. Lo que estoy diciendo es que lo urgente es asegurar estas competencias transversales, como es el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la creatividad, la solución de problemas, etcétera, para que entonces fortalezca
toda su formación, que además está de moda de a lo largo de la vida, que no termina en su carrera universitaria, sino realmente meterles esa idea que esa formación va a ser para siempre. Eso es lo que a mí me encantaría. Pues yo miré sobre lo tradicional, ¿no? Yo creo que nuestra obligación es enseñarlos a aprender para el resto de su vida. Es decir, que sigan aprendiendo siempre, que tengan claro el valor de aprender, que sepan que eso les va a servir para siempre, que no es un tema temporal, que una licenciatura, que un posgrado es algo pasajero, pero que después de eso hay mucho por delante. Muchas gracias por haber estado en El Quehacer Virtual. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, soy Ana Ceira Silva y hoy en Enseñar Mejor quiero compartirles 3 tips sencillos para usar la tecnología de forma creativa, ética y con mucho sentido humano en nuestras clases. Tip número 1. Recuerda, la tecnología es una herramienta, no un fin. No se trata de usar lo más nuevo solo porque se pone de moda, sino lo más útil para conectar con nuestros estudiantes. Pregúntate siempre, ¿esto facilita el aprendizaje o lo distrae? ¿Estamos preparados para usarlo o necesitamos capacitación? Tip número 2. Humaniza tus clases digitales. Un mensaje de bienvenida, sonrisas en cámara, una anécdota personal, inclusive comentar noticias de actualidad, curiosidades, videos o memes marcan la diferencia. Las plataformas cambian, pero la empatía sigue siendo lo que más motiva. Tip número 3. Aprende junto con tu alumnado. La innovación no es saberlo todo, sino atreverse a explorar con curiosidad. Pide a tus estudiantes que te enseñen nuevas herramientas o recursos que ellos conozcan. Eso crea comunidad de aprendizaje. Créeme, crecer con ellos marca una linda diferencia. Y recuerda, enseñar mejor no significa hacerlo todo perfecto, sino hacerlo con propósito, presencia y pasión. El libro El Elemento, Descubrir tu pasión lo cambia todo, de Ken Robinson, se centra en la premisa de que innovar empieza cuando las personas encuentran su elemento, ese punto donde lo que aman y lo que hacen bien se encuentran. Muestra que la innovación surge de cultivar talentos y pasiones y no solo de usar tecnología, pues la verdadera revolución educativa comienza cuando el aprendizaje se vuelve significativo. Esperamos que disfrutes la recomendación y queremos saber tu opinión en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las tendencias que marcarán la educación del 2026. Recordemos que la innovación no está en las máquinas, sino en las mentes y corazones que las usan. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Hasta la próxima!